Pero sí me gustaría compartir un poquito lo que dijo el Contralor, ¿no? Primero dijo, no sé, primero salió a chalequear a Dina Boluarte, a la presidenta. Dijo que ese tema de los relojes no tenían por qué declararse. Luego Arias Minaya, que fue antiguamente presidente del Banco de la Nación, exfuncionario público, economista, salió a decir que nada que ver, que el Contralor de la República estaba hablando babadas. Que por supuesto que hay incluso una zona específica para ese tipo de temas. Es cierto que al público esa parte no está abierta, pero ya a la interna de la Contraloría y en la declaración hay una zona específica para ese tipo de bienes, como son finalmente los relojes, las obras de arte, etc. Luego el Contralor, después de ese error garrafal que sonó a sobonería a la presidenta Dina Boluarte, al gobierno, salió a corregirse. Adriansen, la verdad, la argumentación que dé fue penosa, igual a la que ha ensayado el día de hoy. Es decir, tratando siempre de echarle la culpa a otros, ¿no? No hagan ruido político, no nos dejan mejorar el tema de la economía. Oigan, señores, si la economía está levantando, no es por nada que haya hecho este gobierno. Es porque se nos ha presentado finalmente el niño que no tuvo el impacto que se esperaba. Enhorabuena, tocamos madera para que finalmente continúe así, ya que todavía faltan algunas semanas, etcétera, con este fenómeno. Y obviamente porque viene el efecto rebote, que 2,3, 2,5, quizás hasta 3, si tenemos suerte, va a crecer la economía, porque en los últimos 2 años ha sido un fracaso. Ha sido un fiasco por los errores de los gobiernos Pedro Castillo y Dina Boluarte, y obviamente por la situación internacional. Es decir, ese cuento que nos quieres contar como que no hagan olas, hagámonos los muertitos, no nos dejan sacar la economía adelante. Gustavo Adriansen, ¿qué puedo decir? La verdad no me ha decepcionado. Le di la oportunidad en esta entrevista que tuvimos acá, pero mire, es un estadista, Alberto Otárola, al frente de Gustavo Adriansen. No, estoy mintiendo, estoy exagerando. Es muchísimo más eficiente para hacer la triste, la triste acción de defender a un gobierno sin argumentos. Es decir, Alberto Otárola era más efectivo para ser cínico, para ser hipócrita, para defender todas estas cosas que hemos visto en el gobierno de Dina Boluarte y que seguimos viendo. Gustavo Adriansen no sirve para eso. O sea que estás pintado, viejo. Estás por las puras. Es la verdad de la milanesa. ¿Qué más dijo Dina el día viernes? ¿Tienes esas declaraciones de Dina el día viernes? Ya, ok. ¿Qué fue lo que dijo Dina? No voy a contestar nada ahorita. No se me ocurre ninguna explicación, ningún argumento válido para explicar lo de los relojes, pero eso sí les prometo que cuando vaya a Fiscalía, ahí lo voy a contar todo. No sé a quién me recuerda, pero creo que fue Pedro Castillo quien dijo algo similar en alguno de sus primeras noticias respecto de irregularidades. No puedo contar nada ahora, pero lo voy a contar cuando vaya a Fiscalía. También creo que fue Dina Boluarte con el tema de las muertes durante las protestas. No puedo explicar nada, no puedo contar nada, pero voy a contarlo en la Fiscalía. Que no tiene sentido, ¿no? Porque el campo legal es un tema, el campo legal tiene un correlato en la parte política, y lo que se le está pidiendo actualmente, y el primero debería ser Gustavo Adriansen, ¿no? El premier pintado en la pared después del discurso que acaba de dar esta noche, debería ser el primero en exigirle una argumentación y una explicación política. En vez de estar ahí, ¿no?, saliendo a defender a su jefa Dina Boluarte, exigirle a Dina Boluarte que se siente y que explique justamente el 1.200.000 que le ha sacado el diario El Comercio el día de hoy, qué hacía el carro, y sobre todo el tema de los relojes. Sobre todo el tema de los relojes. ¿De dónde salieron todos los relojes? ¿Cómo los pagó? ¿Cómo los financió? Porque la frivolidad está... La frivolidad, por favor, de Dina Boluarte se la conocemos, que desde el día 1 de Patito Amarillo se quedó tomando lonchecito cuando ya sabíamos que el Perú iba a reventar después de la salida de Pedro Castillo. Aquí me acuerdo que por Twitter me cuestionaron y todo, porque yo me levanté molesto porque Dina Boluarte seguía tomándose lonchecitos a las 7 de la tarde después de haber sido el golpe de estado de Pedro Castillo. Se quedó, creo, ¿quién fue? ¿Pedro Barreto? ¿O el otro cardenal? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, José? Sí, bueno, en fin, se quedó ahí. 2 días, 3 días después, Lima ardía. El Perú ardía.
50 muertos y Dina Boluarte besamanos en Palacio de Gobierno. Es decir, ¿no? En fin, eso dijo Dina el día viernes. Yo quería hablar otro tema también, porque, digamos, entre gente conocida, el comentario ha sido ¿no? Yo debo entender que, claro, es parte de un grupo, ¿no? De derecha, que, claro, le vino el terror, el pavor total con Pedro Castillo dentro de la línea, no, hay que sostener a Dina Boluarte. Oye, ¿cómo podemos estar hablando de esto, del reloj, hombre? ¿Qué le pasa a la prensa? Si hay cosas mucho más importantes en nuestro país. ¿Qué tontería? ¿Cómo le van a hacer caso a ese Dina Boluarte? Miren, hay que ser cacacenos para decir eso, para pensar de esa manera. Esa es la mediocridad que el 2026 lo más probable nos va a llevar a una figura como Antauro Humala o incluso peor. Pero acuérdense de mí que Pedro Castillo va a ser un niño de teta al lado de quien gobierne 2026 si vamos a seguir con esta actitud cacacena. No hagas olas, hagámonos los muertitos. Está bien, tú puedes decir abiertamente, como lo pienso yo, que no tiene sentido y que lo de Perú Libre es una babosada más de ese partido, que no tiene ningún norte, que solamente está por seguramente temas de gollerías personales, corrupción, etcétera. Hoy por hoy no tiene sentido hablar de la vacancia. Pero tratar de decir que no debemos tocar el tema del reloj, porque hay temas más importantes, por supuesto que hay temas más importantes, pero podemos coincidir que uno de los temas más importantes en el país es la lucha contra la corrupción. Y esto del reloj, si no tiene una explicación, digamos, ¿no?, transparente, sencilla, porque yo no pido nada complejo. Esta argumentación debería ser sencilla. Me la regaló tal persona y esta persona dice, sí, yo se la regalé, pagué tanto. ¿Por qué se la regalé? Ya sabremos después. O me lo compré yo porque tenía esta plata. Si no tienes esa argumentación y a la fecha no la tiene, se presume corrupción, políticamente hablando. Políticamente hablando se presume corrupción. Y ahí sigue. Y ahí sigue metiéndose, ¿no?, en ese remolino de falta de explicaciones, de falta de argumentación, de poner de chaleco a su premier en un mensaje a la nación penoso. Y ahí seguimos, de cara al 2026, con la indignación de la gente para que luego voten por un candidato muchísimo más radical de los que tenemos hoy por hoy en el establishment. Y después la gente dirá, ay, ¿por qué? No entiendo al sur del Perú, no entiendo al Perú, ¿por qué vota de esa manera? No sé por qué. No seamos mediocres, por favor. Por supuesto que hay que insistirle. Y no es un tema de Estado, pero es un tema de corrupción. Y si no lo puede explicar, se presume corrupción. En fin. Bueno, las explicaciones, ¿no? Las explicaciones de Adriancén. ¿Quién más estuvo por ahí? Jania Pérez de Cuéllar. La verdad, lo de Jania Pérez de Cuéllar habla, pues, ¿no?, del nivel pobrísimo en el gabinete. Y eso que Jania Pérez de Cuéllar, a diferencia de varios otros políticos del gabinete, ¿no?, pareciese un estadista, pero ya queda claro que no. Y salir a defender de esa manera con argumentos tan infantiles, tan naif, tan ingenuos, habla desgraciadamente de una persona que por mantener el cargo está dispuesta a hacer los papelones que ha hecho Jania Pérez de Cuéllar. Silencio, dijo Caifás leyendo un decreto astuto, que el que nació para bruto no debe de predicar. No salgan pues a hablar tonterías para defender a Dina Boluarte. El silencio es lo mejor que puede haber cuando vas a soltar estas barrabasadas como han soltado los ministros que acabo de mencionar. Dejamos el tema entonces, que nadie me diga que no es importante, por favor. Porque si no, nos hacemos los locos con la corrupción, nadie le diga nada de Pedro Castillo, aquí la corrupción está bendecida en nuestro país.